¿Cuántas decisiones tuyas hoy están repitiendo un patrón que deberían de haber terminado ya contigo? Hoy vamos a hablar de Segunda de Reyes 21. Y esto es muy curioso porque si se acuerdan, ya hemos hablado de Segunda de Reyes 22, el reinado de Josías. Entonces ahora nos toca leer sobre 2 reinados antes que el de Josías. Y la diferencia, contrastar lo que fue el reinado de Josías, que vimos en capítulos anteriores, que no vamos a andar mucho en eso, pero lo que es el reinado de Manasés. Sí, en esta parte, o sea, sí fue muy raro cuando de hecho, esta lectura fue por parte de Ro. Sí, hoy él eligió la Hoy lectura. eligió él. Y cuando lo abrió, realmente dijimos, órale, o sea, porque Sí. fue como muy impresionante decir, o sea, exactamente uno antes es el que estábamos leyendo, y cómo cambia por completo la historia. Sí. Pero el cambia por completo la historia, ¿qué fue lo único que cambió? El líder. El líder que, valga la redundancia, lideraba, ¿no? Todo el pueblo. O sea, realmente el líder fue lo único que hizo diferente al proceso y al resultado final de su reinado, ¿no? De su proceso, de su pueblo, de todo. Y justo es algo que nos empezamos a cuestionar, o sea, y aquí vamos a tratar temas de liderazgo, vamos a tratar temas de energías, de empoderamiento, pero desde un empoderamiento sano, no el falso. Y también un poco del linaje que venimos cargando, exacto, ¿no? de linaje, de relaciones, de todo esto que al final del día nuestra proximidad, nuestro contexto nos ha hecho, nos ha construido como las personas que somos. Así que, pues si tú quieres seguir escuchando también más de eso, suscríbete con nosotros por aquí, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, estamos igual, Sin Explicaciones Podcast, para que sigas con nosotros, para que sigamos cuestionándonos todo esto que tal vez en algún punto no te permitiste cuestionar y ahorita tú estás repitiendo, ¿no? Exacto. Entonces, empezamos, me había contado una historia de Anita que a mí me gustó muchísimo. Ah, sí. A ver, para que podamos entender el contexto de lo que vamos a llegar y con lo que queremos tratar con este capítulo, ¿no? Sí, es que a mí hace mucho tiempo me contaron la historia del pescadito, ¿no? Que de repente estaba una mamá cocinando pescado y antes de ponerlo en la sartén lo partía y luego lo echaba los 2 pedazos en la sartén y los cocinaba. Y entonces su hija se dio cuenta y lo cuestionó, le dijo, ¿por qué lo haces así? Y ella, bueno, la verdad no sé, o sea, así me enseñó a cocinarlo mi mamá. Entonces ella curiosa fue a preguntarle a la abuelita, ¿no? Oye, abuelita, ¿por qué primero parten el pescado y luego lo meten en la sartén? Y la abuelita, no, pues no sé, ¿no? Y se va a la de atrás y ya la bisabuelita le responde, ok, lo que pasa es que mi mamá vivíamos en una casita tan pobre que la sartén que teníamos era muy pequeñita. Entonces, para poder cocinar el pescado lo tenemos que partir y después meterlo a la sartén porque completo no entraba. Y entonces eran generaciones las que habían pasado haciéndolo de la misma forma, nadie se lo había cuestionado y pues al final, así como esa historia, así vivimos mucho de nuestra vida. O sea, totalmente, porque, o sea, cuando me lo contó dije, no manches, tiene toda la razón del mundo. Y por una cosa tan sencilla, o sea, simplemente porque en nuestro contexto en ese momento, pues era lo que se tenía que hacer. Exacto. Pero no era porque tenía que ser así o porque, no, es que si no, para que se cosa bien. No, o sea, nada que ver. O sea, simplemente venía de algo que se tuvo que probar en ese momento, por las condiciones de ese momento, pero que tú realmente, simplemente seguiste el patrón. Sí. Simplemente seguiste un patrón, no cuestionaste, no te permitiste decir, ¿esto por qué lo hacemos? ¿y esto para qué o qué? ¿Y nos sirve ahorita o nos servía antes? Y ahorita todavía, o puedo hacerlo diferente. Exacto. Puedo tal vez en lugar de partirlo así, lo puedo partir así, no sé, o sea, cualquier otra cosa diferente, pero para tener un resultado también diferente. Exacto. Y mucho de nuestra vida lo repetimos. O sea, cuando vives cerca de tus papás, y si no de tus papás, de tus figuras paternas, repites cosas que ellos hacen o incluso que ellos dicen y no te das cuenta. O sea, aprendes a hablar con las personas con las que que te criaron. Y eso significa que repites las palabras de las personas que te criaron. Pero si tú nunca aprendes a cuestionar eso, pues evidentemente tus resultados van a ser los mismos que la otra persona. Y pueden ser muy buenos resultados o pueden ser muy malos resultados. Y es justo, o sea, las personas que tú estás siguiendo, pues son las que están guiándote a ese resultado, ¿no? O sea, obviamente si tú sigues su paso a paso, pues vas a llevar a ese resultado, si vas con ese proceso. Y por ejemplo, a ti, ¿tú qué consideras que traes o traías de tu mamá o tal vez de tu papá que sí te marcó? O sea, que haya sido como un patrón que dijiste, híjole, es que mi mamá era así y así y así, y yo la verdad lo repetí, pero sí decidí como tal vez hacer un cambio o algo diferente. No sé si ya les conté la historia de la basura, pero a Pris ya se la conté. Sí, y yo, la basura, sí, ya. Que cuando yo me vine a vivir con Rodrigo, o sea, cuando nos casamos y nos fuimos a vivir juntos, mi mamá en mi casa, contexto, ella se encargaba de toda la limpieza, o la hacía o la administraba. Y entonces ella limpiaba todo excepto el baño, porque no le gustaba limpiar el baño, y ella no sacaba la basura. O sea, ella guardaba toda la basura en bolsas y la dejaba en la casa. Mi papá, sus tareas eran lavar el baño y sacar la basura.
bueno, cuando yo me casé, eso nunca lo cuestioné, nunca ni siquiera me di cuenta de que era algo que yo había interiorizado hasta que me casé. Entonces, Tal vez ella pensó que era el rol, o sea, que el hombre... pero o ni sea, que- siquiera consciente, o sea, no es como que yo dijera, no, el hombre tiene que hacer esto, solo así pasaba en mi casa y yo asumí en mi vida inconscientemente que así eran las cosas. Entonces yo me casé y en una ocasión pues, estábamos limpiando, Rodrigo y yo, los dos hacíamos diferentes cosas, pero estábamos en equipo, o sea, no lo hice yo sola, y al final pues, se tenía que tirar la basura. Entonces yo le pedí a Rodrigo que tirara la basura y él no sé qué estaba haciendo, pero tenía las manos ocupadas y me dijo, no, pues si quieres ve y sácala tú. Y me ofendí, no entendí por qué me había ofendido. O sea, dije, no puede ser que no me ayude en nada. Y ojo mi pensamiento, o sea, para mi mente era, si tú haces todo, pero él lava el baño y saca la basura, ya te ayudó. Y si los dos hacen todo, pero él no lava el baño y no saca la basura, no te ayudó en nada. O sea, todo el esfuerzo que había tenido Rodrigo antes, o sea, no contaba, ¿ya sabes? Pobre Ro. Entonces, son patrones que yo me di cuenta ya después de que me casé, que yo estaba repitiendo. O sea, que eso, ¿no? Y también lo de la comida. Mi mamá, pues en la casa no cocina, yo no cocino. Entonces, toda la vida me acostumbré a comer la comida fría. De repente te toca caliente, pero es irrelevante cómo te toque, solo cómetela y ya. Y Rodrigo siempre se acostumbró a que su mamá en su casa ella sí cocina. Entonces, le cocinaba todos los días, toda la comida era fresca y caliente. Entonces, una vez comimos pizza y luego dejamos los restos en la nevera. Y cuando la sacamos, al día siguiente, pues para comernos, más, creo que es ese día en la noche, pero ya estaba helada la pizza, yo empecé a comérmela, la puse en el plato, así tal cual. Y dije como, listo, preparada la cena. Y el otro me dijo como, pero no la vas a calentar. Y yo, ¿para qué? Justo. Caliéntala tú. El día de hoy, literal, ya me acostumbré a comer la comida calientita. O sea, ya le agarro sabor muy diferente a la comida fría, insípida, a la calientita recién hecha. Pero en ese entonces, o sea, son cosas que yo no era consciente que venía cargando. Claro. Y, o sea, y fíjate, ahorita son como ciertas costumbres como muy puntuales, ¿no? De, Sí. tengo la costumbre de dejar mi ropa acá, o sea, son como costumbres Exacto. muy puntuales. Pero también cuestiónate, o sea, en esta parte sí es también en los patrones de decisiones o de acciones o de ti como persona, ¿no? Ejemplo, o sea, yo lo que decía a Dianita, digo, es que, o sea, yo no encuentro algo como que yo diga, es que así y así. Yo en mi proceso, yo creo que mis papás cuando escuchen esto me van a dar la razón, yo fui una persona un poco más, voy a llamarle difícil. Rebelde. Entonces yo cuestionaba mucho, o sea, yo era así como que no, es que ¿por qué? O sea, yo cuestionaba mucho, o sea, no porque yo no sé, o sea, simplemente como que cuestionaba todo. Entonces para mí mi cabeza era así como, o sea, mi papá, por ejemplo, fumaba, tomaba mucho, entonces yo realmente tuve el ejemplo de eso y más que ser una mujer que tal vez comía. ¿Por qué? Tal vez fumaba o tomaba, o sea, yo decidí no fumar y no tomar. Bueno, ya ahorita ya tomo, pero diferente, ¿no? Entonces, o sea, yo desde el ejemplo, yo tomé la decisión de que fuera por completo diferente para mí, por X o Y razón. Entonces, para mí, y es como todo, ¿no? O sea, existe la persona, poniendo este ejemplo, existe la persona que tiene el papá borracho y está el hijo que puede decir, yo no tomo. ¿Y por qué no tomas? Porque mi papá era borracho y no me gusta. Y está la otra persona que dice, que sí toma y que le preguntas, oye, ¿y por qué tomas? Porque mi papá tomaba. ¿Y como por qué? O sea, nada más porque tu papá... O sea, y las dos personas son del mismo padre. Simplemente, ¿qué pasó? El cambio de decisión de la persona. Y tal vez tú ahorita, tú puedes darte cuenta que puedas estar repitiendo un patrón y que no es la vida de tu mamá, ni es la vida de tu papá, y tú puedes tomar ahorita decisiones diferentes sobre ti, sobre tu liderazgo, y más que nada también en cuestión de tu equipo, de tu comunidad, de tu familia, porque lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú, pues al final del día estés... compartiendo como una verdad o como tu verdad, pues puede afectar y puede beneficiar también a una persona. Exacto. ¿No? En el caso de Manasés fue un rey que no siguió a Dios en lo absoluto, o sea, que hizo todo lo contrario, o sea, ¿qué era seguir a Dios? Bueno, me voy para el otro lado, o sea, cero. Entonces hizo cosas muy fuertes y al final del día siguió el ejemplo de gente que lo rodeaba. O sea, la diferencia con Josías es que Josías encontró el libro, o sea, de la verdad, encontró el libro de las escrituras y dijo, wow, o sea, esto es lo que nos dice que debemos estar haciendo y ve todo lo que estamos haciendo. Y la otra persona se dejó guiar no por lo que había adentro, sino por lo que estaba afuera. Y metió de eso que estaba afuera al templo. O sea, los ídolos y los dioses de otras personas las metió al templo, las costumbres de otras personas, porque dice que fue un reinado tan fuerte que incluso sacrificó a su hijo en fuego. O sea, tenía costumbres súper fuertes que sacó de otros lugares y las metió, o sea, literalmente a su ser, las adoptó. Y eso está bien fuerte porque, o sea, fíjate, tal vez tú externamente puedes ver que eso es como que muy espiritual, ¿no? O sea, como puede ser un ritual de decir, no manches, o sea, sacrificó a su hijo. Claro. O sea, no manches, ¿quién va a sacrificar a su hijo? Y tal vez en esta parte,
muy espiritual, ¿no? Lo estás realmente enmascarando y no estás yendo con el otro camino, o sea, estás rodeándote de todo un contexto muy diferente y por lógica todo esto pues va a determinar todo lo demás del pueblo, o sea, no solamente tú te ves afectado, ahí afectó pues a su Sí. hijo, a su misma familia, Sí. y aparte a todo el pueblo que lo seguía. ¿Y cómo realmente se puede ver la diferencia de Manasés Sí, Manasés. y Josías? Josías. Ese, sí. Entonces, ¿cómo se puede ver la diferencia entre ellos dos? Y que también, ojo, pues también podemos tener, lo bueno de esto es tener las dos caras de la moneda. O sea, porque también igual, si no tuviéramos esta experiencia de Manasés, de conocer esa historia, o sea, No pues... tendremos referencia a lo que no deberíamos estar haciendo. Sí, o sea, no tendremos esa referencia de qué va a pasar. O sea, exacto. y si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Y si esto, ¿qué va a pasar? Pues Sí. bueno, ya tienes esa referencia clarísima y ya tú sabes si te le quieres dar por ahí. Y está súper fuerte, porque todavía después de Manasés llega su hijo, no me acuerdo cómo se llama, empieza con A, pero después de Manasés llega su hijo y su hijo sigue el ejemplo de Manasés. Entonces, lo que pasa con su hijo es que sus propios consejeros, su propia gente alrededor lo mata. O sea, literal la gente en la que siembras esta ira, estas prácticas bien feas, o sea, todo eso tiene como consecuencia que a uno de sus hijos lo asesinan. O sea, uno de sus hijos se vuelve rey y lo matan. Y entonces llega Josías, que es el nieto de Manasés. Pero literal, la consecuencia que puedes llegar a tener en tus futuras generaciones. Puedes decir el día de hoy que quieres ser un padre o una madre excepcional, pero ¿qué estás haciendo también para convertirte en esa persona? O sea, ¿estás siguiendo las costumbres y las ideas de alrededor y las estás interiorizando o te estás yendo al libro de la vida o estás partiendo desde dentro hacia afuera? Y aquí es importante ver, o sea, en este proceso y lo que dices, ¿no? O sea, tú tal vez ahorita, y podría decirlo sin temor a equivocarme, también estás escuchando esto porque tú eres tal vez esa ovejita negra, ¿no? Esa ovejita negra de la familia que tal vez vienes a hacer cosas diferentes, vienes a romper el patrón de muchas cosas. O sea, tal vez en cuestión, no sé, económica, ¿no? O sea, en cuestión de las relaciones. O sea, por ejemplo, yo estaba la otra vez haciendo el árbol genealógico, me lo pidieron, ¿no? De que, a ver, tú haz todo tu árbol genealógico. Entonces yo me puse a mí, puse a mi papá y me puse a mi mamá. Y ahí me fui, ¿no? A indagar. Encontré una página muy buena, por cierto, porque mis papás, o sea, cero que me podían dar información, cero. Entonces ya me puse ahí y estuvo bien impresionante porque de ahí saco al papá, o sea, mis abuelitos, ¿no? Al papá y a la mamá de mi papá y al papá y la mamá de mi mamá. Y así no la llevo, ¿no? No, o sea, si yo te cuento todas las historias que hay detrás de las relaciones de los papás de mis papás y de los papás de los papás de mis papás, y todas estas personas, digo, Dios mío, o sea, por ejemplo, de mi papá, su papá, mi abuelito, era como el hijo, o sea, ¿sabes? Tiene mi bisabuelito como otra familia y es como el oficial. Y mi abuelito es como el que sale fuera del matrimonio, o sea, no es el oficial, ¿no? Entonces, a él lo desheredan. Como Ismael. Exacto. Y a él lo desheredan, exacto, justo, haz de cuenta, esa es la historia perfecta. Lo desheredan, y es una familia muy rica, o sea, la parte de la línea de mi papá es una familia muy, muy rica, pero mi abuelo sale de este contexto y sale de esa herencia. Sí. Y bueno, entonces te puedo comunicar así como mil y cosas de mi árbol genealógico, y realmente yo puedo, por ejemplo, mis papás, o sea, realmente no es como que tuvieron un matrimonio, o sea, realmente yo no vi de mis papás una relación de matrimonio, de pareja, de esto, pues estos compañeros, y yo puedo repetir esa historia. Y yo me acuerdo mucho una vez que yo le dije a mi papá, le dije, papá, o sea, respeto mucho lo que tú quieres hacer, pero yo no decido acabar como ustedes. Sí. Su hermano, literalmente, él tomó una decisión de decir, sabes que ya, gracias con mi vida, pero ya no estoy feliz en la vida, muchas gracias, bye, y él dejó de comer y así, y pues ya, su cuerpo colapsó en algún momento y quedó solo. Entonces, yo sí vi esa historia de mi familia y dije, yo no quiero acabar así. O sea, yo no quiero el día de mi muerte nada más estar ahí, solita, sin o sea, algo que realmente se hubiera construido. Y yo sí me acuerdo mucho que yo le dije eso a mi papá, le dije, no, papá, o sea, yo no elijo terminar así, yo no elijo estar así, y lo que yo tengo que hacer y sanar y todo para poder tener algo sano, algo saludable, algo de crecimiento con una pareja, con todo esto, con una familia, la verdad yo lo voy a hacer. Entonces, tú puedes tomar esa decisión igual y ser el líder de tu vida. Y con todos los líderes que tuviste arriba, o sea, darte cuenta en qué liderazgo quieres y qué liderazgo no quieres, qué tipo de vida quieres y qué tipo de vida no quieres, y tomar decisiones sobre eso. Exacto. Y entonces, la siguiente pregunta para ti es, ¿de quién aprendiste el día de hoy a ser fuerte, a lo que significa ser hombre, ser mujer, ser líder? O sea, ¿de quién aprendiste eso? Y ya lo cuestionaste, si eso era lo que, o sea, va contigo o es nada más algo que estás repitiendo.
Sí, y fíjate que, o sea, por ejemplo, ahorita te compartí mucho en la parte más como de familia, pero igual en la parte de liderazgo, ¿no? O sea, en la parte de liderazgo, tú puedes ver mucho a las personas desde, ok, ¿sabes qué? Esta persona reacciona así cuando pasa esta situación. Pero no por eso tú tienes que reaccionar igual con tu equipo, con tu grupo de trabajo, lo que tú quieras. O sea, tú puedes tomar una decisión diferente, decir, ¿cómo te gustaría ser? ¿Qué líder te gustaría ser? Sí. ¿No? ¿Qué liderazgo te gustaría realmente tener? O sea, tal vez, ¿cómo te hubiera gustado que te trataran cuando tal vez llegaste tarde y tú siempre llegas bien puntual, ¿no? Y llegaste tarde y en lugar de preguntarte, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué llegaste tarde? No es normal. Sí. Te dijeron, no, y que menos nómina, no sé. O sea, ¿qué cosa te hayan dicho? Código. Sí. Código. ¿Qué cosa te hayan dicho y que tú, por venganza, estás repitiendo un liderazgo con tu equipo por venganza, porque a ti te pasó? Entonces dices, no, es que aquí son las cosas así, entonces yo también voy a hacer esto. Exacto. Y tú puedes tomar una decisión diferente. Y hay patrones muy fuertes, ahorita que estábamos hablando de eso, me acordé mucho de un patrón que yo estoy decidiendo dejar ir, que viene de mi mamá. Mi mamá es una persona que cuando estábamos muy chiquititas nos vestía muy bonito, ¿no? De que típica que te pone el vestido así gigante, los zapatitos blancos con tus calcetines y tu moño, o sea, nos vestía. Ella éramos sus muñecas. Y entonces, a la hora de jugar, pues nosotros no podíamos jugar, porque traías un vestido blanco, no podías ensuciarte, no podías moverte, entonces te tenías que quedar sentada jugando con algo exacto, que no te fueras, o sea, eso de tirarte en la tierra, escalar árboles, eso no existía. Yo fui en la las historia por fiestas. completo diferente, ¿eh? Sí, Sí, eras o la sea, que no, se yo movía. era la que a mí me ponían, o sea, porque a mí me encantaba andar subiendo en los árboles y Ajá. andar así. A mí y también me gustaba un buen, pero no estaba permitido. O sea, cuando No estaba, por manches. ejemplo, en el kinder y así. Y yo me pues, quejé con mi mamá porque vi fotos de cuando estaba chiquita y yo, mamá, parecía niño. ¿Qué onda con mis outfits? unos O sea, trenes al moño, ¿no? o sea, el moñito, el peinadito, o sea, Sí, no. nunca. Cero. Pero eso tiene un precio. O sea, mi mamá se fue al otro extremo. La ha visto hermosa y no es la visto hermosa, le tomo una foto y ya que haga lo que quiera. O sea, es la visto hermosa, le tomo una foto y que no se me mueva porque no se me vaya a ensuciar el vestido, ¿qué? Entonces, en las fiestas yo tengo eso, o sea, tengo eso en mi mente. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela sí escalaba árboles y me valía y ni modo. Pero Claro. cuando íbamos a fiestas o era una fiesta mía, yo no podía hacer esas cosas. Y entonces, el día de hoy sí me doy cuenta que soy una persona que, por ejemplo, que comes y dejas todo regado. Me enojaba mucho. O sea, yo decía, no es posible que no puedas comer en tu espacio, pero eso venía de mis papás. No es posible que no puedas comer en tu plato. Y yo, pues es que no llego, acerca la silla. O sea, mis papás eran como, o sea, no, estás comiendo, no eres un animalito, no, tienes que dejar todo regado. Entonces, a mí que se derrame algo, que tú comas y lo dejes todo sucio alrededor. O sea, todas esas cosas eran cosas que no me gustaban, que yo decía como, no, me tengo que poner estricta, ya sabes, o sea, con Rodrigo, porque ¿cómo va a ensuciar? Y él se volteaba y me decía como, pues lo limpiamos y ya está. Y su mamá, por ejemplo, es otra cosa. Su mamá es como, a ver, vamos a hacer todo el desastre que se tenga que hacer, terminamos de comer, recogemos todo y lo limpiamos y no pasa nada. Y yo aprendí hace, o sea, algunos años y estoy intentando poner en práctica con todo mi esfuerzo eso, el decir, hay una frase que me gustó mucho y es el decir, ojalá todo fuera como limpiar algo que se derramó. Ojalá. Para ponerte en perspectiva, que hay cosas mucho más graves que tu casa se ensucie. Claro. Hay cosas mucho más graves que se le rasgue el vestidito. Hay cosas mucho más graves que esas, pero son patrones que hay que cuestionar porque, o sea, ¿qué linaje le queremos dejar a nuestros hijos? O sea, ¿quieres una persona que esté frustrada, que no se haya podido mover, que no aprenda a jugar con otros niños, que, o sea, o quieres una persona que se conozca, que aprenda a ser libre, que se caiga, que se levante, o sea, que quieres a una persona a tu lado que se estrese porque derramó algo por accidente, porque los niños derraman todo. Y que son situaciones, o sea, al Sí. final del día, a ver, existen las situaciones y los hechos. Un hecho no tiene solución. Ejemplo, un hecho te vas a morir, nos vamos a morir. Exacto. No hay solución, o sea, no hay manera. Pero una situación es, ahorita se me cayó la taza y se quebró. Es porque no, porque es de Dianita. Pero, y por lo que acaba de decir, me puede sacar de la casa. Fuera. Se va de aquí y no volvemos a grabar aquí. Pero el punto es, o sea, a ver, esto es una situación, se arregla, o sea, se limpia, se esto, si falta una taza, pues se compra otra taza. Y no X, pasa o nada. hay otras 20 tazas ahí, o sea, no es como algo que... Pero ¿cómo Irremediable. exacto, irremediable. Pero ¿cómo a eso le estamos dando un peso tan grande? Sí. Y realmente, simplemente, el hecho sí es que nos vamos a morir y eso sí no tiene solución. Exacto. Eso ahí sí ya no hay manera de que puedas hacer un cambio. Sí, y eso, o sea, si te ayuda, te lo comparto de todo corazón, es algo que yo he empezado a implementar y es eso, ojalá todo fuera como limpiar un pedacito de algo que se Está cool. derramó, ojalá todo fuera como, ya sabes, o sea, hay cosas mucho más graves, cuando realmente te preocupes y te enojes y demás, que sea por algo que valga la pena, que sea por un hecho, algo que pues ni modo, te tienes que expresar porque no puedes hacer nada al respecto. Sí, y uno de mis mentores, no sé si es tuyo, pero uno de mis mentores decía, o sea, ojalá que fuera una historia más difícil, porque, no, ¿cómo? Ojalá fuera más difícil, porque sería una mejor historia. Entonces él lo compartía desde el punto en que, a ver, o sea,
tal vez yo me estoy afectando ahorita porque tengo que agarrar el metro, ¿no? Y porque tengo que cruzar el metro para poder cruzar toda la ciudad. Sí, pero o sea, no manches, los de antes tenían que matar al animal para poder comer, o sea, irse a cazar y no sé qué, y andaban desnudos, andaban descalzos y que el sol y que no sé qué, para poder comer. O sea, esa era la manera en la que ellos comían, ¿no? O que podían comer. O sea, ahorita, qué dificultad hay. Claro, nada. O sea, qué dificultad hay. Y va desde también, para como hilarlo, es también en tu cabeza, de qué manera estás liderando las acciones y las actitudes de tu vida. O sea, porque esa es una actitud de tu vida. O sea, darle sentido a esto es una actitud de tu vida. Y no significa nada. Sí. O sea, realmente no significa nada. O sea, hay cosas que realmente tienen un valor más fuerte y que por estar distraídos en esto no estamos viendo. Exacto. Y me gustaría también aquí cerrar con una pregunta, y es: ¿qué tendría que pasar en tu vida para que tu liderazgo fuera más como el de Josías y no como el de Manasés? Esto es Sin Explicaciones.